nos amanecimos con la noticia en los medios de comunicación que se iba a comenzar a tratar el proyecto de ley de ESI. ¿Qué es la ESI? La educación sexual integral. Bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Muchos podrán llegar a decir y demás. Bueno, hoy acá tengo un genio, tengo un crack, tengo una persona que seguramente tan solo con el nombre ustedes ya lo identifican, ya saben quién es, el grandioso Agustín Laje. Agustín, bienvenido acá a Rebelde con Causa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, mucho gusto poder dialogar contigo. La verdad que me pone muy contento no solo poder de vuelta poder charlar con vos, sino también tenerte para tratar este tema. La verdad que genial. Así que gracias por el tiempo que nos estás dando. No, para mí es un gusto y evidentemente lo que va a pasar mañana en Argentina se espera que sea realmente trágico de cara a la educación de los niños de todo el país, así que es muy bueno poder conversar, aunque sea en las vísperas de la votación y de lo que vaya a resolver el Congreso mañana, sobre esta temática, ¿no? A ver, Agustín, para arrancar, ¿no es cierto? Cuando suelo dialogar con personas y tratamos el tema de la educación sexual, ¿no? Me miran como yo suelo mirar a las personas hoy que creen que la Tierra es plana, ¿no? ¿Cómo te vas a oponer a la educación sexual? Me plantean, ¿no? Entonces, para arrancar la conversación para todos aquellos que quizás todavía no tienen muy en claro por qué es que nosotros estamos en contra de esto, ¿qué nos podrías decir acerca de lo que es la educación sexual o cómo se quiere plantear en el Congreso? Bueno, a ver, es un tema sumamente complejo, por eso es que no es fácil explicarlo en conversaciones cotidianas. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar en claro es que no estamos genéricamente hablando, esto es generalmente, en términos generales, en contra de la educación sexual, sino que estamos en contra de una modalidad de la educación sexual, o por lo menos hablo en primera persona. Totalmente. Estoy en contra de una modalidad específica de la educación sexual, que es aquello que se da a llamar educación sexual integral. ¿Por qué estoy en contra de esa modalidad de educación sexual? Porque es una modalidad que destierra o tiende a desterrar los contenidos biológicos, objetivos y naturales de nuestra sexualidad para dar paso a ciertas ideologías y doctrinas morales específicas sobre la sexualidad humana. Esto está clarísimo en lo que plantea justamente la reforma de la ley 26.150, que es una ley del año 2006, en donde ya aparece la cuestión de la educación sexual integral, pero la reforma tiene que ver con inyectarle perspectiva de género, entre otras cuestiones más que podemos conversar a lo largo de estos minutos, ¿no? Porque son muchas y no quiero extender tanto las respuestas. Entiendo. El problema no es con la educación sexual como concepto general, claro, sino con una modalidad específica de educación sexual que lo que procura es adoctrinar a los jóvenes y a los niños en ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Una ideología sobre nuestra sexualidad que nos presenta la sexualidad como desprovista de naturaleza, que la presenta como desprovista de componentes naturales que nosotros no hemos escogido y que sin embargo determinan nuestra existencia sexual en gran parte por lo menos. Según la ideología de género, que en el marco de la educación sexual integral, amablemente por supuesto se la designa como perspectiva de género, nosotros no tenemos una sexualidad fija, sino que la sexualidad es un fenómeno variable y bajo la soberanía de cada quien. Es decir, yo hoy puedo ser un hombre, pero mañana puedo muy bien ser una mujer, porque ni ser hombre ni ser mujer están anclados biológicamente en mí. No hay una naturaleza de hombre, no hay una naturaleza de mujer. Simplemente hay efectos de poder que llaman construcciones sociales, la construcción social de la masculinidad, la construcción social de la feminidad, que uno tendría que poder deconstruir para encontrar la verdadera libertad, entendiendo por libertad la capacidad de cada quien de autoconstruirse al margen de cualquier realidad sexual posible. Entonces, esto es una ideología, esto es totalmente anticientífico. Para imponer esta ideología, evidentemente, no hay que hablar de biología
porque si hablamos de biología sexual nos vamos a dar con que la perspectiva de género es totalmente antibiológica, de modo que, ¿por qué estoy en contra de la educación sexual integral? Porque es anticientífica, porque no procura educar, sino que procura adoctrinar. Totalmente. Ahora bien, sí. ¿qué es una buena, porque esto también es importante para complementar Sí. la pregunta, que ha sido muy general, entonces la respuesta también Claro. tiene muchas aristas. ¿Cuál sería una buena educación sexual? Digamos, creo que sería lo siguiente a decir. ¿Qué sería una buena educación sexual? Si en principio no me opongo a cualquier educación sexual, sino a ciertas educaciones sexuales, ¿a qué educación sexual no me opongo? Y de hecho me parece que sería muy buena. Bueno, a una educación sexual que informe en el ámbito científico y que forme en el ámbito científico a los niños, jóvenes y adolescentes sobre los aspectos naturales y biológicos de su sexualidad, y que las cuestiones morales queden totalmente apartadas del ámbito de la clase, y que las cuestiones morales, en todo caso, caigan en lo que es la soberanía educativa de los padres de familia. ¿Con qué objetivo esto? ¿Con qué objetivo tendríamos una educación sexual basada en la ciencia? Bueno, con el objetivo, por ejemplo, de reducir las enfermedades de transmisión sexual, Claro. informándole a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, cómo prevenir, prevenir, insisto, ciertas enfermedades que se vinculan con los contactos sexuales. Claro. Número 2, para los niños, cómo prevenir ataques sexuales, o sea, sí instruirles una cierta conciencia de que hay partes en las cuales no está, digamos, cualquiera habilitado para acceder de ningún tipo de forma, es decir, esto tendría un carácter preventivo. Yo creo que es legítima ahí la educación sexual, es legítima en cuanto al conocimiento de la manera en que el ser humano se reproduce, cómo es biológicamente nuestra reproducción, cómo es morfológicamente nuestra sexualidad, anatómicamente, fisiológicamente. Ahora bien, todo lo demás, la valoración, digamos, del hecho sexual en sí, ya estamos hablando de doctrinas morales, y doctrinas morales puede haber un montón. Entonces no es bueno que el Estado asuma una como oficial, ¿no? Totalmente, totalmente. Dijiste dos cosas ahí entre tantas, pero que me gustaría abrir esas puertitas, ¿no? Yo voy a decir algo. Cuando me refería a educación sexual es tal y como lo dice Agustín. Me refiero a ese tipo de educación sexual. Yo también estoy a favor de que se enseñe en las escuelas, pero no inculcando ideologías. Ahora, Agustín, qué contradictorio que resulta ser, ¿no? Que todos esos movimientos, o aquellos que son partidarios de todo, de promover este tipo de ideas y demás, están en contra de, ejemplo, yo lo sufro, el tema de mi fe, el cristianismo, la separación de iglesia y de Estado, pese a que yo también estoy de acuerdo a esa idea, ¿no? Pero es como que hay una idea que dice, no, tenemos que tratar de separar todo lo que son cuestiones de creencias, dogmas, ideologías y demás, de todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, porque la educación tiene que estar basada en las ciencias. Yo escucho mucho de eso, ¿no? Pero resulta ser de que este tipo de movimientos parece ser contradictorio a lo que en otros ámbitos afirmarían, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en la cuestión del Estado laico, es decir, tenemos un Estado laico. ¿A qué refiere que el Estado sea laico? ¿Refiere simplemente a que el Estado no tenga una religión oficial? No, eso es una particularidad, eso es una modalidad. Claro. Referir al Estado laico es una cosa muchísimo más amplia, que tiene que ver con que el Estado no respalde particularmente ninguna doctrina moral específica, sino que en asuntos morales los individuos tengan soberanía sobre qué doctrina moral prefieren sobre cuáles otras. La ideología de género implica una doctrina moral específica cuyo norte es la valoración de la diversidad en cuanto a diversidad. Es decir, valoramos la diversidad sexual por el mero hecho de que nos presenta un mundo sexualmente más diverso, lo cual es una circularidad argumentativa, digamos que lógicamente a mí se me hace insoportable, porque no hay ninguna explicación ulterior, sino que simplemente lo que se nos pone enfrente es que tenemos que valorar la diversidad, casi como dogma religioso.
porque insisto, es una profesión de fe, ¿no? Claro. Hay que valorar la diversidad en lo sexual. A continuación, necesitamos imponer esa valoración de lo sexual como una única valoración posible de lo sexual, con lo cual aniquilamos en el mismo hecho de imponer la valoración de la diversidad aquella misma diversidad que queremos respetar. Totalmente. Solamente que no en el orden de lo sexual, sino en el orden de lo moral. Porque Claro. lo que va a hacer, a ver, fue bastante complejo lo que acabo de enunciar. Lo voy a intentar explicar. Tengo como mucho retorno. Se me complica mucho poder a ver, hablar ahí lo vamos con tanto retorno. No sé si me pueden ayudar desde allí. a ver, ahí lo estamos tratando de solucionar, acá el operador lo está tratando Bien, de solucionar. Vuelvo. Dale. Mientras tanto yo voy a bajar el sonido de lo que tengo aquí porque si no se hace súper... Te pido disculpas y ahí lo estamos viendo. No, bárbaro. A ver, vamos a ver lo siguiente. La reforma de la ley 26.150 lo que procura es eliminar, entre otras cosas, ¿no? Eliminar aquello del artículo 5º que protege el ideario institucional de los colegios privados. Es decir, los colegios privados están llamados a impartir educación sexual integral, pero pueden impartirla respetando sus idearios institucionales, idearios que los padres de familia muchas veces tienen en cuenta a la hora de escoger colegios. Muy bien, ese ideario ya no se va a respetar más porque se va a imponer la perspectiva de género conforme a la misma reforma. La perspectiva de género llama como doctrina moral a valorar la diversidad sexual. Punto. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Para qué? Bueno, no se dice. ¿Cuál es el límite de la diversidad? No se dice. Lo que al imponer la valoración de la diversidad queda al mismo tiempo sepultado es la diversidad de visiones morales que nosotros podríamos tener sobre la propia diversidad. Porque podríamos muy bien tener ciertas doctrinas sobre la sexualidad que no valoren la diversidad como tal. Por ejemplo, yo sigo ciertas doctrinas morales que no valorarían jamás de forma crítica la diversidad como concepto universal en el marco de la sexualidad. Por ejemplo, el caso de la pedofilia. La pedofilia es un hecho diverso sexualmente hablando respecto de aquellos que se sienten atraídos por personas etariamente similares. El caso de la zoofilia sería una diversidad sexual frente a aquellos que se sienten atraídos sexualmente por su misma especie. Claro. El caso de la necrofilia, aquellos que se sienten atraídos por, digamos, gente que está muerta, cuerpos muertos. Bueno, sería un caso de diversidad frente a aquellos que se sienten atraídos únicamente por seres humanos vivos. Y así podríamos, digamos, pensar en una serie de perversiones que quedan cuadradas dentro de esa valoración acrítica de la diversidad. ¿Y por qué yo tendría que valorar la diversidad como tal? Si nadie me está ni siquiera indicando cuál es el límite de la diversidad que yo tengo que valorar. Y al obligarme a valorar la diversidad como tal, ¿no se me está prohibiendo al mismo tiempo la diversidad moral? Claro. Vos fíjate que estamos cambiando, en última instancia, la diversidad sexual por la diversidad moral. La diversidad sexual no en tanto que vivencia particular e individual de cada quien, sino la diversidad sexual como norte al cual todos tendríamos que tender axiológicamente, es decir, moralmente. Lo cual es una locura y Totalmente. tiene mucho de religión, tiene mucho de dogma, Claro. tiene mucho de imposición y tiene muy poco de Estado laico, ¿no? Totalmente, totalmente. Agustín, recién dijiste familia, dijiste imposición. A ver, ¿qué le podríamos decir a las personas que están del otro lado que quizás se están enterando acerca de esto y bueno, dicen, che, está todo bien, pero a ver, yo estoy en todo mi derecho de, no sé, ir al colegio, en el caso de que así se dé, ir al colegio y plantear de que nosotros no estamos de acuerdo con que a nuestros hijos en el colegio se les enseñe esto. ¿Va a poder seguir, si esta ley sigue su curso y se aprueba, va a poder seguir estando ese derecho en los padres? No, ya no va a concurrir más ese derecho.
De hecho, se van a violentar una serie de derechos humanos fundamentales que protegen a, digamos, lo que es el derecho humano de los padres de familia a educar a sus hijos en sus propios valores. El derecho a elegir la educación de los hijos es un derecho humano, y esto es muy importante que lo sepan todos los padres de familia y los futuros padres de familia también, ¿no?, que están escuchando la radio en este momento. A ver, voy a poner dos ejemplos. Hay innumerables ejemplos en los más importantes tratados de derechos humanos de la historia moderna. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 30, establece esta protección del derecho humano a elegir la educación de los propios hijos. Lo mismo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, inciso 3. Y así hay numerosísimos casos de tratados muy importantes de derechos humanos. Yo los he listado todos en un video que quisiera invitarlos a ver, a los que pueden del otro lado estar pensando, bueno, esto es una exageración, esto no tiene que ver con la educación sexual que se está planteando. Bueno, yo los invito a ver, con todas las pruebas del caso, un video mío que se titula La estafa de la ESI. Pónganle en YouTube Agustín Laje, La estafa de la ESI, y les va a aparecer este video en el cual están listados una serie de artículos muy importantes de los derechos humanos. A ver, perdón, dame... Sí, tranqui, nos quedan unos minutos más. Sí, tranqui. Bueno, a ver, para los que están del otro lado y pueden llegar a decir, che, ¿qué onda con esto, con lo que está pasando? Porque claro, a ver, en los medios de comunicación te la venden de otra manera, ¿no? Te la venden como que es, bueno, es algo que todos necesitamos, y en cierto sentido de la forma en la que te lo venden, estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo con que se le debería enseñar ciertas cosas a los chicos para evitar abusos, para evitar embarazos no deseados, para evitar... en eso estamos todos de acuerdo, pero claramente hay gato encerrado, podríamos llegar a decir, ¿no? A ver si lo tenemos ahí de nuevo. Ahí, a ver, ahí estamos retomando la llamada. Agustín, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, perdón, se había cortado. No, perfecto, quédate tranqui. Bueno, a ver, entonces, mi última pregunta, y ya no te robo más tiempo, Agustín, y te agradezco. ¿Cómo ves, a ver, si pudiésemos hacer así, especular un poco, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el futuro cultural de Argentina asumiendo ahora en diciembre Fernández el gobierno de nuestro país? ¿Qué es lo que ves por delante? Bueno, a ver, yo creo que económicamente la va a tener muy complicada, obviamente. No va a tener más remedio que aplicar ciertas políticas. Yo no sé si de ajuste, pero bueno, va a haber sí muchas cosas que va a haber que ajustar. Se vienen tiempos complicados para la economía, y estas cuestiones de género van a ser muy importantes para él a la hora de vender humo. Va a tratar de vender humo ideológico. Estas cuestiones de género siempre salen a la luz cuando se trata de vender humo en el marco de crisis económicas o de ciertas movidas económicamente impopulares. No nos olvidemos que el caso del aborto tuvo lugar en la Argentina en un momento muy concreto en el cual se estaba llevando un fuerte ajuste y se estaba pidiendo además un crédito al FMI. Es cierto. Entonces yo creo que Fernández va a utilizar todo lo que tiene que ver con las políticas culturales del progresismo para seguirse diciendo de izquierda, claro, para seguir de alguna forma seduciendo a la izquierda, porque la izquierda es sobre todo la que le da el respaldo político, ideológico, militante, etcétera, y para eso va a ir a fondo con el tema aborto, va a ir a fondo con otros temas de género, cuotas, ya no solamente en el espacio público, sino probablemente también en el marco de las empresas, la creación de un Ministerio de la Mujer, seguir impulsando la cuestión de la educación sexual integral. Así que yo creo que lo que se viene es mucho más complicado que lo de Macri, y es lo que pasa cuando, digamos, esta nueva izquierda llega al poder, ¿no? Claro. Las principales armas son culturales y las saben usar. Totalmente. Yo me quedé en la pregunta anterior, cuando se cortó la llamada, sí, comentando que es un derecho humano de los padres
familia educar a los propios hijos. Pero lo que va a tener como consecuencia eliminar el ideario institucional de los colegios es que ese derecho humano se vuelva virtualmente impracticable. ¿Por qué va a ser impracticable? Bueno, porque cuando uno tiene derecho a elegir, se supone que elige entre ciertas alternativas. Ahora, ¿qué alternativa real va a tener el padre de familia allí donde el Estado ha obligado a todos los colegios del país a enseñar exactamente los mismos valores o disvalores, mejor dicho, sobre la sexualidad? O sea, en términos concretos, no se puede elegir allí donde no hay ninguna alternativa. Y lo que va a hacer esta ley de educación integral es, de educación sexual integral, es eliminar toda posibilidad de que los colegios enseñen desde distintas ópticas la educación sexual integral. Entiendo. Se nos viene brava, che. Nada, vamos a seguir luchando desde acá, desde Argentina. Agustín, ¿cuándo te tenemos de vuelta por acá, por estos pagos? Mira, a partir de la mitad del año próximo. Yo ahora estoy en España, estudiando filosofía, así. Espero que te vaya genial. Sí, viene duro, viene bien, viene muy duro, pero bueno, espero que rinda frutos, y es la idea un poco siempre seguirse formando, porque al ser esta una batalla cultural, una batalla de argumentos, una batalla de ideas, lo peor que uno puede hacer es pensar que no le hace falta seguirse formando. Entonces, bajo esa idea es que yo he decidido tomarme gran parte de este año y del año que viene haciendo filosofía en España. Sos un genio, un crack, desde acá te apoyamos, y para lo que cuente nosotros podemos acá siempre poner nuestro granito de arena. Te mando un abrazo, Agustín, y te agradezco mucho la gentileza. Bueno, yo te mando un fuerte abrazo, y por si alguna duda quedara respecto de lo que hemos hablado, y para que ya puedan ver directamente con sus propios ojos lo que son los manuales de educación sexual integral actualmente, sí. Les recomiendo una vez mirar este video que les recomendé recién, la estafa de la ESI, Agustín Laje, y ahí van a ver, y todo esto que hemos hablado ahora seguramente va a quedar mucho más claro. Un fuerte abrazo y gracias por el diálogo. Te mando un abrazo, Agustín. Agustín Laje, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado, y a partir de mañana van a tener este video también en YouTube. Gracias a todos, y vamos a un breve corte y tenemos un montón de novedades acá.